Buenos días de nuevo a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar hoy también aquí en la tercera webinar del proyecto ORI. Bueno, como siempre, el equipo ahí nos queremos dar la bienvenida a todos y a todas, a los ponentes también especialmente que tenemos hoy 4, que va a ser una jornada muy interesante, seguro que sí. Bueno, ya sabéis que estas webinars están organizadas por AIN en el marco del proyecto ORI, ORI-POCTEFA. Hoy vamos a estar hasta las 12:15 aproximadamente, pues conociendo la situación y soluciones innovadoras para el packaging alimentario. Ya sabéis, soy Montse Guerrero, ya todos seguro, muchos de vosotros habéis estado en las webinars anteriores, con lo cual ya me conocéis. Y también que sepáis que la producción está mi compañera Irene Eslava, aunque no la veáis, ¿de acuerdo? Hoy vamos a conocer más de cerca, como he dicho antes, soluciones innovadoras para el packaging alimentario. Vamos a hablar especialmente vinculadas a materiales compostables y también el uso del plástico reciclado, ¿de acuerdo? Y vamos a ver ejemplos concretos de productos que ya existen en el mercado. Y como ya sabéis, ahora toca 2-3 minutos de presentación del proyecto ORI para que demos un poco el marco de por qué estas webinars y sobre todo que es, como también he dicho muchas veces, estamos a vuestra disposición para cualquier consulta que tengáis del proyecto. Bueno, como seguramente ya sabéis, el proyecto ORI tiene como objetivo aportar valor a la industria agroalimentaria del territorio POCTEFA a través del desarrollo de sinergias entre empresas de ambos países, en este caso Francia-España, así como la identificación transfronteriza e internacional de tecnologías innovadoras y nuevos modelos de negocio que contribuyan a nuevos usos del valor añadido y a la utilización eficaz y eficiente de los flujos de materias orgánicas y plásticos en la empresa. Lógicamente, esta webinar de hoy, el objetivo es conocer esas tecnologías innovadoras que ya existen en el caso del uso de plásticos para el packaging. Como ya sabéis, somos varios socios en este proyecto. Por la parte, Sayolán es nuestro jefe de filas y también en Euskadi, que está ubicado en Euskadi, contamos con Azaro Fundazioa, Aclima, por parte de Navarra, AIN, en La Rioja, ADER, y en la parte francesa contamos con APESA, CCI Bayona, País Basque, Estia y COP de France. Si estáis ubicados fuera del territorio navarro y pertenecéis a alguno de estos territorios, podéis contactar con nuestros partners para poder conocer mejor el proyecto ORI. Y bueno, como no tenemos mucho tiempo y lo interesante no es todo esto, bueno, que también, sino lo que nos van a hablar nuestros participantes de hoy especialmente, pues vamos a hacer muy rápidamente, comentaros que dentro de nuestra web ORI tenéis a vuestra disposición ya unas soluciones que son catálogos, en formato de catálogos de soluciones de tecnologías innovadoras y modelos de negocio, que dan una idea no solo, de toda la cadena de valor de ORI, del sector agroalimentario, desde el campo hasta el producto final. Con lo cual, ahí tenéis pues, un montón de ideas que os pueden ser útiles, seguro. Os pasaremos, a todos los que estáis participando, os pasaremos un link a través del mail en el que podréis acceder a estas soluciones. Otro tema muy importante que estamos justo desarrollando es el segundo taller transfronterizo del proyecto, que en este caso va a ser el 25 de junio, muy próximamente. Este evento iba a ser en un principio en Logroño, pero bueno, debido a la situación actual, pues ha pasado a ser virtual. Eso nos aporta una cosa muy beneficiosa, que es poder extender el evento dentro de lo posible un poco más allá de lo que sería una jornada única. Entonces, ¿qué nos aporta este evento? ¿Qué os va a aportar si participáis? Pues que el 25 vais a tener a la mañana unas sesiones técnicas con presentaciones de ejemplos concretos de empresas que están participando, los proyectos que hemos venido apoyando desde el proyecto ORI en nuestros territorios y un debate sobre la economía circular del sector agroalimentario. Y luego también está la parte de entrevistas bilaterales, en el que las empresas y los participantes podéis solicitar reuniones bilaterales con el resto de participantes que están inscritos en el evento. ¿Cómo se hace? Bueno, pues tanto para registraros, para tener acceso a la webinar, digamos, de la mañana, como para poder solicitar reuniones bilaterales, tenéis que entrar en esta web, en la web que está aquí en rojo, ¿de acuerdo? Que es del evento, y ahí os registráis. En el registro ya marcaréis vuestros datos, por supuesto, en qué partes participáis, y ahí también tenéis acceso a agenda y podéis solicitar reuniones
y confirmar o denegar reuniones que os puedan ir llegando, ¿vale? Y esas reuniones podrán ser desde el 25 por la tarde hasta el día 29. Esto está muy bien porque son reuniones de unos 25 minutos más o menos. La plataforma es la que os da el enlace a esas reuniones directamente en la agenda, que cuando confirméis. Y entonces, bueno, os podéis repartir las reuniones en diferentes días, con lo cual pues, os va a permitir ser más flexibles, ¿no?, en el contacto con los participantes. Bueno, cualquier duda que tengáis sobre este evento, por favor, contactar con nosotros o con las personas de Contacto ORI, que aquí tenéis en la web, ¿de acuerdo?, para solucionar cualquier duda. Otro tema, bueno, esto ya lo hemos comentado en las webinars anteriores, ¿no? ORI está nominado a los premios RegioStars de este año en la categoría Circular Economy for a Green Europe. Y en esta web que tenéis aquí, pues podéis entrar y consultar y buscar el proyecto ORI, que si vais a la categoría está en la parte de abajo, y podéis votarlo si os gustan estas webinars y el resto de eventos y acciones que estamos desarrollando. Y como buena noticia de hoy, es que ya no estamos por 79 puntos, que ya tenemos 101, con lo cual, bueno, pues muchas gracias a los que estáis votando y a los que no, pues os animamos a que lo hagáis. Otros resultados que tenemos ya del proyecto y que están disponibles en nuestra web. Pues tenemos, por ejemplo, vídeos en los que podéis tener webinars, información de webinars que han hecho otros partners. Por supuesto, estas webinars estarán colgadas aquí, webinars más generales y vídeos en los que se presentan tecnologías innovadoras y nuevos modelos de negocio. Bueno, aquí tenéis acceso libre, podéis entrar a consultarlos. Como siempre, Irene Eslava y Montse Guerrero para lo que necesitéis por la parte de AIN y el resto de partners del proyecto en otros territorios. Y bueno, ya, muy rápidamente, vamos ya a dar paso a lo que es la webinar. Lógicamente, el objetivo de hoy es pues, conocer productos innovadores que ya existen en el mercado. Eso es muy importante, ¿de acuerdo? Porque sí que hablamos muchas veces de que hay muchos materiales generándose, mucha I+D en diferentes tipologías de materiales, pero lo que entendemos que la industria necesita para llevar a cabo el cambio real desde ya son materiales que existen en el mercado. Con lo cual, agradecemos muchísimo la participación de hoy de estos 4 ponentes, que sería, primero va a hablar Jordi Simón Serra, que es director técnico de Asobiocom, en este caso en este momento esta webinar representa este papel. También tenemos a Mercedes Gómez Paniagua, que es directora general de la Fundación Plastic Sense, especialmente va a hablar del tema del uso del reciclado en las bandejas alimentarias de PET, de plástico reciclado. Luego contamos con 2 ejemplos concretos de productos que ya están en el mercado, que sería Ramiro Perayo por parte de Pack Benefit y Eduardo Gil por parte de Storopack. Y os recuerdo, en la parte podéis escribir vuestras preguntas en el chat de preguntas durante cualquier momento de la webinar. Dejaremos al final, no van a contestar preguntas durante las presentaciones, vamos a dejarlo al final y vamos a ir dirigiendo las preguntas a cada uno de los ponentes. Por lo cual, si tenéis alguna pregunta en concreto para algún ponente, ponernos el nombre para agilizar. Y si no nos diera tiempo a responder a las preguntas, pues lo haríamos a través del correo electrónico. Muchas gracias a todos y sin más, Jordi, adelante, muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la introducción. Y bueno, voy a intentar a ver si podemos compartir la pantalla, que esto siempre es un hándicap. Pero bueno, a ver si se ve la pantalla. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. A ver si la podemos poner en modo de presentación. Perfecto. Bueno, lo dicho, vamos a hacer una pincelada de lo que es los materiales biodegradables compostables, que para nosotros es una herramienta para la economía circular que está tan de moda. Pero bueno, como tenemos poco tiempo, vamos en primer lugar, a presentar lo que es la asociación, lo que es Asobiocom, que es la Asociación Española de Plásticos Biodegradables Compostables. Aquí están todos los miembros. Nosotros hemos hecho 4 categorías porque lo que se quiere es que cualquier empresa o entidad se pueda sentir, digásemos, cómoda en las distintas opciones que hay. Hay miembros asociados que son fabricantes de materia prima, transformadores, luego miembros adheridos, que son empresas un poquito más pequeñas o que tienen un punto de vista un poco, pues quieren participar, pero no tan activamente. Luego también hay administraciones, universidades, centros tecnológicos. La idea es tener, pues lo que es una plataforma en donde dar respuesta a lo que son los materiales biodegradables compostables. Entonces, empezamos en el 2011 porque
a ver, lo que ya se vio en aquel momento es que había mucha confusión. Y por esto pensamos que crear una asociación de este estilo que se hablara solo de fin de vida. Es decir, nosotros no hablamos de bioplásticos porque el bioplástico ya es una definición que genera muchísima confusión y entonces lo que hacemos es focalizarnos en el fin de vida, en aquello que es biodegradable. Como la biodegradación también es un concepto un poco amplio, dejamos la palabra amplio, entonces nos centramos en biodegradables compostables. Y por esto se llamó Asobiocom y nos referimos a los materiales estos como biocom, porque si no todo el rato biodegradables compostables, pues pierdes la mitad del tiempo explicando los materiales. Entonces hemos hecho esta contracción con biocom e intentamos utilizarlos de manera pues extensiva, ¿no? Entonces es una plataforma en donde intentamos explicar estos materiales y con este ánimo pues vamos a empezar, ¿no? ¿Qué es lo que típico, no? Biodegradables compostables. Ya en su momento pues ya generó mucho tema y nosotros ahora insistimos en, bueno, pero realmente certificados, porque otra historia que hay es que ahora corren, ayer tuve la suerte de participar en otro evento en donde se hablaban de otros biodegradables. Digo, ostras, ya se van ampliando definiciones, ¿no? Entonces, la realidad es que tenemos unos estándares y que cuesta mucho de desarrollar y vale la pena centrarnos en aquellos que realmente garantizan que aquello que vamos a utilizar nos dará o cubrirá las expectativas que nosotros ponemos en ellos, ¿no? Entonces, de todo esto que estamos viendo y repetimos durante muchos años, hemos llegado a la conclusión de que no se acaban de entender bien los bios, ¿no? Aunque parezca mentira, pero se les pide unas cosas increíbles cuando estos materiales es un complemento de la mayoría de plásticos. Cuando uno analiza la familia de plásticos hay la tira y si hay la tira, pues uno se tiene que preguntar por qué hay tantos plásticos, ¿no? Bueno, a lo mejor, como a veces hacemos broma, aquello de que se nos acercan por la noche las empresas químicas y nos van susurrando al oído de que tenemos que consumir plástico, ¿no? La verdad es que cada uno de ellos aporta soluciones, que las utilizamos muchas veces sin darnos cuenta y por esto están allí, ¿no? Y entonces los biocom pues son un complemento de estas familias que aportan unas soluciones que las otras familias de plásticos no daban. Pero hemos querido insistir en este punto, estamos insistiendo en este punto para que se entienda de por qué vienen los biocoms. No es porque sean más sostenibles que otros, sino que la verdad es que en la basura, en todo lo que es los restos, sobre todo domésticos, pero en los grandes generadores es lo mismo. La fracción orgánica es la más grande. Esto es una realidad, pues es indiscutible. Y luego otro aspecto muy importante es que en la agricultura, que es un sector, bueno, primario, pero prioritario, uno de los problemas más grandes son los residuos plásticos, ¿no? Y la contaminación del suelo. Entonces, teniendo estos dos retos, la industria química, a través de la industria del plástico, ¿qué vio? Pues vio que, como siempre ha hecho a lo largo de la historia, que lo que ha hecho es aportar soluciones, pues dijo, hombre, tenemos la oportunidad de desarrollar otro polímero que pueda dar respuesta a estas inquietudes. Entonces, una cosa que dejamos clara, o intentamos dejar clara, es que el objetivo de los biocom, en ningún caso, y lo ponemos aquí en mayúsculas, pero lo podríamos poner en negrita y subrayado 100 veces, en ningún caso es mejorar la calidad de la fracción orgánica, ni mejorar la calidad del suelo, porque es que es un plástico, es un termoplástico que no, su objetivo, como incluso se está pidiendo en muchos estudios, es que mejore la calidad de la orgánica. Oiga, perdone, es un plástico, no va a mejorar la calidad de la orgánica. Los biocom lo que sí que van a hacer es ayudar a gestionar, mejorar o solucionar todas estas situaciones que son realmente, valga la redundancia, un marrón. ¿Y cómo lo hacen? Pues ellos nos permiten en los dos brazos, que serían pues, la parte de lo que son los residuos orgánicos y la parte de la agricultura, pues gestionando la orgánica de una manera súper higiénica, porque el hecho de no tener una bolsa higiénica, que no haya que lavar los contenedores, pues esto ya es una manera muy higiénica. Si esto lo combinamos con el cubo aireado, quien lo haga
se va a dar cuenta de que el hecho de que sea una bolsa compostable y un cubo aireado deja de oler la basura. Es decir, hombre, hace olor a restos, pero no es como una basura orgánica cerrada. O sea, lo peor que se puede hacer para gestionar la orgánica es coger una bolsa de polietileno y meterla en un cubo cerrado, porque cada vez que la abramos, ¡pum!, caeremos de espaldas. Con lo cual, es una muy buena combinación compostables con cubo aireado. ¿Esto qué hace? Que te permite evitar impropios en lo que es la orgánica que llegará a la planta de compostaje. Si somos capaces de generar menos impropios, podremos tener plantas muy pequeñitas, con lo cual se necesitarán poca inversión para gestionarla. El cubo aireado y la bolsa permite mantener las condiciones también de la orgánica en buenas condiciones, con lo cual estamos garantizando que aquella materia prima se mantenga para ser un buen recurso, y finalmente lo que nos ayuda es a incrementar el valor del compost. Entonces, esto sería por lo que aportan los biocom, por lo que es la fracción de la orgánica. Y para el otro lado, pues tenemos, en el caso agrícola, pues evitar la generación de un residuo que es dificilísimo de tratar, ¿no? El sector ha explicado muchas veces, algunos actores han explicado algunas tonterías que han acabado calando o generando mucha confusión, como es reciclar un acolchado con un 70-80% de impropios. Esto es, bueno, es un chiste, porque si no lo definiríamos de otra manera. Entonces, evita la acumulación del suelo, con lo cual evitas la contaminación y permite también, en el caso de tutores y clips, aprovechar los restos de las cosechas en invernaderos como materia prima excelente para generar un compost. Esto estamos hablando aquí, pues el webinar es para packaging, pero es muy importante entender por qué existen estos materiales. Si no se entienden, se les va a pedir solucionar problemas que no están pensados para ello. Entonces, como se ve aquí, es todo lo que está relacionado con orgánica, suelo, tal cual, es donde estos materiales aportan valor. Por esto, es importante tener claro de que este es el focus. Y entonces, a partir de aquí, vamos a ver dónde los podemos aplicar. Pero, lo dicho, como son materiales que están vinculados a la orgánica, es lo que nos permiten cerrar el ciclo de la orgánica. Y por esto es una herramienta importantísima para todo lo que es la economía circular. Porque la economía circular muchas veces se habla, pero en verdad, para hablar de economía circular y ser una economía circular real, tenemos que empezar a cerrar círculos en cada área en donde nos movamos. Y la orgánica es una de las áreas más importantes, pues todo aquello que nos permita cerrar el círculo de la orgánica, bienvenido sea. Aquí hay ejemplos que podéis ver de los acolchados, desde la producción de alimentos a la gestión de los alimentos, donde aquí habrían los envases, y luego pues todo lo que es la gestión de los residuos a la planta de compostaje, hacemos un buen compost y lo volvemos a meter en el suelo para estructurar el suelo y tener un suelo realmente productivo. Esto es una fotografía para entender bien para qué tenemos que utilizar correctamente lo que son los materiales orgánicos, ¿no? Los biocom. Pero claro, para que esto sea así, lo que tenemos que tener claro es entender que es un material biodegradable, no luego empezar a definir, como se definió en su momento, los oxobios y todas estas historias, luego ahora enzimáticos y todo esto, y luego otros biodegradables. La verdad es que para que sea un material biodegradable se tienen que comer los microorganismos. ¿Y dónde? Pues en distintos entornos y en distintas condiciones. Por esto, muchas veces intentamos explicar, o frecuentemente explicamos, que la palabra biodegradable es como un nombre que necesita el apellido. Entonces, tú tienes que decir biodegradable en qué condiciones. Y entonces es donde nos vienen las normas y las certificaciones. Porque un material biodegradable, ¿qué significa esto? El uranio también es biodegradable. 60 millones de años y ya está. Para los humanos es una burrada, para la Tierra es una gota de agua. Con lo cual, depende del calendario, pues una cosa es aceptable o no. Entonces, la única manera de que sacamos provecho a las cosas es utilizando materiales que están certificados de acuerdo con unos estándares y que nos van a permitir dar respuesta a aquellas necesidades que nosotros tenemos. Por esto nosotros hablamos siempre y cada vez más de los certificados, es decir, que materiales que estén certificados y exigir esta certificación. Entonces aquí tenéis pues la biodegradabilidad en función de qué condiciones. Porque también lo típico, ¿no? Se coge un material que es certificado para compostaje industrial, se le echa al mar y luego dicen, ¡oh, sorpresa!
No es biodegradable porque mantiene el mar. Perdone, ni pierda el tiempo ni pierda el dinero, porque un material que no está pensado para ser disuelto en el mar, no lo tire. Primero que no lo tiene que tirar porque en el mar no hace falta nada. Y hay las cosas que tienen que estar en el mar ya están. Entonces, primero esto. Y segunda, que si no está pensado para ello, pues una pérdida de dinero, de tiempo y de generación de frustración. Entonces, aquí tenemos una fotografía de lo que hay que utilizar si estamos pensando en una solución que sea biodegradable en función de qué condiciones, ¿no? Y luego, para resumir, pues, ¿dónde estos materiales aportan valor? El primer caso, utilizarlos para lo que han sido diseñados y con sentido común. Porque si no, lo único que vamos a hacer es generar frustración, gastar dinero, recursos y luego todos frustrados. Nada. Para lo que están diseñados y sobre todo con sentido común. Entonces, ¿dónde estamos hablando? Pues donde evitan generación de residuos difíciles de tratar. Aquí hablamos de los acolchados. Otra aplicación que es del libro son las cápsulas de café, pero también aquellos envases, que aquí es donde se tendría que centrar otro día que podamos hablar con más calma, los envases en donde están con restos de orgánica. Un envase que queda pringadísimo con la orgánica es un envase que es muy difícil de gestionar. Y ya si se piensa en reciclar mecánicamente, bueno, esto es una locura. Entonces, este envase con un contaminante como sería la orgánica para el plástico, lo mejor es que sean envases compostables. Luego, todo el tema de lo que hemos dicho, el acolchado, porque evita la acumulación del suelo, lo que hemos dicho que permite pues usar los residuos como materia prima para un compostaje, todos serían los tutores y los clips. Luego, envases y bolsas, sobre todo bolsas, pero bueno, envases también podrían ser, es que permiten utilizar un concepto de 3x1, es decir, transporte, conservación y finalmente gestión de la orgánica. ¿Por qué? Porque los materiales compostables tienen una gracia y es que tienen permeabilidad. Entonces, muchas veces se les critica que no tienen tienen una permeabilidad, pero lo bueno es utilizar aquellos materiales de la manera que tú sacas el máximo provecho a sus características. Y en este caso, pues estos materiales tienen una característica intrínseca que es la respirabilidad, pues utilizámoslo para las cosas frescas, ¿no? Esto es un concepto de 3x1. Luego lo que decimos, la combinación del cubo con las bolsas y tal nos permite tener una recogida óptima para la fracción orgánica. Luego todo lo que sean los grandes generadores, lo que son las fundas de los contenedores que evitan lavados y contaminaciones, que ahora no se habla, pero que las plantas de tratamiento de agua sí que están cansadas de recibir cada vez más detergentes y más DBO, demanda biológica de oxígeno. Y luego, pues aquellos en donde pensamos que los Biocom aportan una gran solución, que son los eventos cerrados. Aquí es donde puedes utilizar desde cualquier material de catering, envases y demás, que hagas un evento cerrado. Y entonces ahí generas una basura única, limpia, de compostable. Coges todo aquello en un saco compostable y lo llevas a una planta de compostaje. Entonces, ¿tiene que ser todo compostable? No, pero en este caso los compostables realmente aportan una solución para evitar un residuo que terminará todo mezclado, terminará en el vertedero. Y finalmente, pues también los Biocom tienen, como hemos visto en las biodegradabilidad, tenemos vías de biodegradabilidad en condiciones de agua, tanto salada como en marín como en agua dulce. Y entonces es buscar pues aquello que pueda ser interesante. Pero nosotros, como os fijáis, nunca hablamos de solución de los Biocom como al littering, marine litter, porque es una burrada. Lo que hay que concienciar es al ciudadano de que no tire nada. Ahora estamos viendo un gran problema, que es que los guantes y las mascarillas aparecen en el mar. Entonces, ahora no sé si van a prohibir también los EPIs. Podría ser, porque siguiendo la directiva europea, como las bolsas acaban en el mar y los plásticos, se prohíben los plásticos o los de un solo uso. Ahora mejor las mascarillas y los EPIs de un solo uso también se van a prohibir. Es decir, intentamos jamás explicar de que hay soluciones para el marine litter, porque el marine litter es un tema de concienciación social, a pesar de que hay aplicaciones que pueden dar respuesta en algunas aplicaciones concretas. Y bueno, y aquí con esto sería un poco todo. Muchas gracias y si hay preguntas, pues encantado de poderlas resolver. Por mi parte ya estaría.
Perfecto, Jordi, muchísimas gracias, muy interesante. Sí, hay alguna pregunta, pero eso, lo dejamos para el final. Así también el resto de ponentes estamos publicando las preguntas, podéis verlas, ir viéndolas ya y así también igual podéis dar respuesta incluso durante las presentaciones. Bueno, pues ahora damos paso a Mercedes Gómez. A ver, ¿cómo ves tú el uso en este caso, el plástico reciclado? Nos vas a hablar. Pues muchas gracias, Monse. Buenos días a todos. Gracias por la introducción. En primer lugar, daros las gracias por estar aquí todos hoy y por la invitación que nos ha hecho Aina a la Fundación Plastic Sense. Voy a compartir mi presentación. A ver. ¿Me confirmas, Monse, si la ves, si se ve bien para empezar? Un momentito. ¿Sí? Perfecto. De acuerdo, estupendo. Pues nada, lo dicho, a nosotros, bueno, hemos venido a hablar de buenas prácticas en economía circular en la bandeja alimentaria de PET, que es a lo que nos dedicamos dentro de este webinar de soluciones innovadoras en packaging, ¿no? Entonces, sí me gustaría dar este primer mensaje resumido de todo lo que voy a hablar, por si a alguien le surge cualquier cosa y se tiene que marchar o corta, para que os quedéis con él, ¿no? Y es que, bueno, desde la Fundación Plastic Sense promovemos el uso y el reciclado de la bandeja de PET por dos cuestiones fundamentales. Uno, sus excelentes propiedades funcionales para envasar alimentos y, en segundo lugar, sus excelentes propiedades ambientales para el envasado y para el posterior reciclado. Eso lo hacemos de tres maneras, a través de tres líneas de trabajo, tres líneas de actuación, que son la sensibilización y comunicación, la certificación, ¿vale?, que serán los productos innovadores de los que hablaremos aquí hoy, y los proyectos y consultoría, tanto a empresas certificadas como a otros stakeholders de la cadena de valor de la bandeja de PET. Bien, todo eso lo hacemos dentro, como ponía aquí, dentro de un marco legal europeo y nacional en economía circular de los plásticos, diríamos que, como ya ha avanzado Jordi, bastante turbulento, debajo de una tormenta legal, ¿no? Una tormenta legislativa que comenzó con el paquete de economía circular en el año 2015 y a raíz del cual se han ido publicando una serie de propuestas directivas, estrategias, pactos, decisiones, planes que nos han encorsetado a los plásticos en un marco legislativo sobre economía circular, pues que entre otras cuestiones nos va a hacer o nos va a exigir que en 2030 el 100% de los envases sean reciclables de un modo rentable, o que ya se nos obligue a incorporar material reciclado en los envases de una manera obligatoria a partir de un cierto año. No os preocupéis porque, como os enviarán las presentaciones, aunque haya mucha letra y no os dé tiempo a leer, podréis analizarlo con detenimiento posteriormente. No es mi intención que leáis todo, ¿no? Entonces, bueno, de todo este marco legal hay un montón de obligaciones y puntos clave que nos están exigiendo y nos van a exigir. Por poneros un ejemplo, uno de ellos puede ser la modulación de tasas de punto verde en función de la sostenibilidad de envases para los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, o la reciente propuesta en el proyecto de ley de residuos, que también avanzaba Jordi, de un impuesto a los envases de plástico no reutilizables. O sea que nosotros desde la Fundación, ¿por qué promovemos entonces el uso y reciclado de la bandeja de PET debajo de esta turbulencia? Lo intentamos hacer de una manera tranquila y como esta tortuga que va por el fondo marino tan agradablemente, eso sí, con muy buena letra, con paso firme, pero nos están obligando a ponernos y meternos dentro del cohete y correr para aplicar estas medidas y cumplir con estas obligaciones, ¿no? Entonces, bueno, como os decía, ¿por qué promovemos el uso de este envase? Primero, porque es un envase que permite una conservación excelente de los alimentos. Permite proteger con seguridad los alimentos frente a microorganismos, mantener sus propiedades nutricionales y todo ello gracias a las propiedades de elevada barrera y resistencia a la abrasión que tiene, ¿no? Entonces, con una bandeja de PET, por ejemplo, es posible alargar la vida útil de un alimento, como puede ser un loncheado cocido, desde 3 días si lo compras a granel hasta 50 en un lineal, es decir, es significativa la amplitud de la vida en el lineal. Y por otro lado, es un material extremadamente ligero. Eso lo que hace es permitir envasar una gran cantidad de producto con muy poca cantidad de material y, por tanto, por ejemplo, en el transporte, ser un envase con muy buen rendimiento medioambiental porque en el transporte hay muy bajo impacto, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, con tan solo 15 gramos de PET puedes envasar hasta 270 gramos de un loncheado cocido. O sea, que con solo un 5% de envase
estás envasando una gran cantidad de producto. Bien. En cuanto al reciclado, ¿por qué promovemos el reciclado de la bandeja de PET y por qué es necesario? La situación de la bandeja de PET en Europa es la siguiente. Ahora mismo se están poniendo en el mercado en torno a 1 millón de toneladas, aproximadamente 100.000 se exportan, pero los fabricantes ponen en el mercado 1 millón de toneladas, de las cuales en torno al 40% están fabricadas con un mono-PET, monomaterial, y en torno al 60% es un PET multicapa que requiere un reciclado más específico por deslaminación. Estos envases ya incorporan material reciclado, lo que ocurre es que mayoritariamente el material reciclado procede de la botella, puesto que la botella es un envase mucho más antiguo, con mucho más recorrido de vida que la bandeja, y entonces los fabricantes de lámina ya incorporan mucho reciclado, pero sobre todo proviene de la botella. Por otro lado, aquí tenéis un gráfico realizado dentro del grupo de trabajo de la Circular Plastics Alliance de Packaging, del que formamos parte. De esas, como os digo, en torno a 900.000 toneladas que se ponen en el mercado europeo, tan solo el 60% se recogen y tan solo el 18% de ellas, que son esas flechas que veis en amarillo fuerte, llegan a reciclarse. Por lo tanto, se necesita todavía mucho trabajo para canalizar esa bandeja y que llegue de facto a reciclarse. Por tanto, el reto para el que trabajamos desde la Fundación es precisamente ese. Primero, que los residuos que se generan en la cadena de fabricación de la bandeja, fabricantes de láminas, termoformadores, envasadores, se reciclen y se reincorporen en las nuevas láminas, pero también el residuo postconsumo que generamos los ciudadanos de esa bandeja de PET. Y que ese residuo procedente de ese reciclado de la propia bandeja se reincorpore en ese afán de circularidad, como comentaba antes Jordi, es decir, es fundamental mantener esa economía circular en nuevas bandejas. Bien, esto lo hacemos a través de dos grandes líneas de trabajo en certificaciones, que son EcoSense, que es una certificación muy establecida en el mercado, como ahora os explicaré, y Retrade, que es una certificación que vamos a lanzar en enero, pero que ya forma parte de un proyecto que os explicaré ahora y ya tenemos muy avanzado. En principio os explicaré. Respecto a EcoSense, importante tener claro, es una certificación de proceso. Está dirigida a fabricantes de lámina, fabricantes de bandeja, termoformadores y envasadores de alimentos. El mecanismo de certificación es una inspección por parte de una entidad acreditada por ENAC, ¿vale? Hay que superarla. Y el objetivo fundamentalmente es superar dos cuestiones. Uno, verificar esa incorporación del nuevo producto, sea la lámina, del material reciclado, es decir, testar y chequear esa trazabilidad, esa correcta trazabilidad, que además ese reciclado proviene de un reciclador homologado por la Fundación. Y por otro lado, verificar que la gestión de residuos se hace correctamente y que es enviado al reciclador homologado y que de nuevo se reincorpora en el proceso, o bien que es reutilizado por el propio fabricante de sus propias mermas y en su propia fabricación lo reincorpora de nuevo. Bien, todos estos requisitos se recogen en unos procedimientos, existe un procedimiento para cada una de las empresas, la certificación tiene una vigencia de 2 años, pero se requiere una verificación anual al año bajo un procedimiento específico también, que es el verde que aparece arriba a la derecha. Y luego, para que un reciclador pueda homologarse, también tiene que superar unos requisitos recogidos en un procedimiento de homologación que lo que hacen es verificar una serie de requisitos técnico-operativos del proceso de reciclado. ¿Cuál debe ser el proceso de reciclado? ¿Cuál es de facto ese proceso de reciclado? En este caso, por ejemplo, las fotos provienen de nuestro reciclador homologado Sudai Global Service. Pues por un lado que haya, ahí tenéis fotos del tipo de producto que entra de residuo, que puede ser postindustrial o postconsumo, como os digo. Hay una primera fase de molino, de molienda. Posteriormente, con esas escamas molidas, se lleva a cabo un proceso de deslaminación de la capa de polietileno y de la capa de PET. Por flotación se separan ambos polímeros. Como sabéis, el PET pesa más, se hunde y el polietileno flota. Y posteriormente se retiran, en el caso de la escama de PET transparente, se retiran las impurezas de color, que eso es muy importante. Por último, hay un control de calidad y posteriormente se sacan tanto la escama de PET como la granza de polietileno. El rendimiento del proceso aproximadamente del output es en torno a un 90% en peso la escama de PET y en torno a un 10% una granza de polietileno. La escama de PET es vendida a los fabricantes de lámina transparente de PET y la granza de polietileno a fabricantes de polietileno de inyección. Bien. Hasta ahora, bueno, ahí tenéis todas las empresas que tenemos certificadas con EcoSense, con procesos certificados.
Son 18 empresas, más 3 que actualmente tenemos en proceso. Hay empresas en Península Ibérica, España y Portugal. Se va a certificar ahora un envasado italiano, que es Fratelli Riva, y también estamos ya en conversaciones para iniciar el proceso de certificación con empresas francesas y empresas alemanas. La situación actual es que esta certificación abarca una cuota de más del 70% en volumen de facturación de envase rígido, de envase rígido barrera en España. Y hasta ahora, bajo certificación Ecosens, se han reciclado ya más de 45.000 toneladas. Bien. Y en cuanto a Retrade, como os digo, Ecosens es una certificación muy instaurada. Retrade la lanzaremos en enero. Retrade es un hito de un proyecto que comenzamos en el año 2019 con el objetivo, pues precisamente de lo que os he explicado anteriormente, que es, por un lado, incrementar ese porcentaje de reciclado hasta por lo menos, al menos el 55%, que es lo que nos exige la Comisión para el año 2030, conseguir que para ello, que se produzca una adecuada canalización de la bandeja de PET en la gestión del flujo de residuos para que llegue a reciclarse. Y dentro de los hitos del proyecto ya hemos conseguido la publicación de las directrices de reciclabilidad, que ahora os explicaré más adelante. Se han elaborado unas especificaciones técnicas para las balas de bandeja de PET post-consumo y las fichas técnicas del producto reciclado para laminadores. Y hemos ya elaborado el procedimiento y, como os digo, lanzaremos la certificación Retrade en el mes de enero. Este es un esquema general del proyecto para que de un vistazo podáis ver la cadena de valor del mismo con los resultados esperados y los hitos que, como os digo, ya hemos conseguido en 3 de ellos. Y bueno, como os comentaba, el procedimiento de certificación Retrade lo que va a exigir son 2 requisitos. Uno, va a ser una certificación de producto. Eso es muy importante. Ahora os explico las diferencias con Ecosens. Entonces, para ese producto de bandeja lo que se va a exigir es calcular el porcentaje en contenido en reciclado, es decir, especificar el porcentaje de reciclado que incorpora esa bandeja, tanto procedente de residuos de propia bandeja reciclados como de otras fuentes. Y, por otro lado, cumplir con las directrices de reciclabilidad de la Fundación Plastisel, de nuestra fundación. Ambas cuestiones, evidentemente, se referirán para el cumplimiento a las normas correspondientes en cada caso, UNE, ISO, CEN, etc. ¿De acuerdo? Bien. En cuanto a las directrices de reciclabilidad, tienen ese aspecto, no se leen bien, es evidente, las tenéis publicadas en nuestra página web siempre en su última versión, que hacemos una revisión normalmente anualmente. Estas directrices, que sepáis que es importante, dentro de la Circular Plastics Alliance se ha hecho un trabajo de sondeo de guidelines o directrices publicadas en Europa sobre polímeros y se han detectado que había 110 referencias. La Circular Plastics Alliance, junto con el Joint Research Center de la Unión Europea, ha hecho un trabajo de selección de una lista corta de directrices a utilizar, que son 28. Dentro de esas 28 han incorporado las nuestras y en esas 28 también lo que han hecho ha sido clasificarlas en un ranking de alto, medio y bajo respecto a la efectividad en la percepción que existe con esas directrices y su penetración en el mercado. Y pues que sepáis que nosotros nos encontramos en el high ranking junto con entidades como COTREP o el Cyclos Institute alemán. O sea que bueno, son directrices que luego lo que se hará con ellas es llevarlas a estandarización europea CEN, ¿vale? Con CENELEC, para hacer estándares europeos armonizados en toda Europa para todos los países. Y bueno, de aquí, perdonad, explicaros que lo podéis ver más en detalle en las directrices que tenemos colgadas. La parte superior simplemente es un listado de alimentos envasados en función del tipo de barrera y material, es orientativo, utilizado para base y tapa de bandeja. Y abajo están las directrices propiamente dichas, donde se especifica cuáles son tanto para la base de la bandeja, bien monocapa, bien multicapa, o la tapa de la bandeja, bien rígida o flexible, así como cualquier otro elemento del envase que pueda llevar la bandeja, como por ejemplo pueda ser una etiqueta. Bien, y ya para finalizar y que quede clara la idea, ¿cuál es la diferencia entre la certificación Ecosens y Retrade? Pues lo que os decía, Ecosens es de proceso, Retrade es una certificación de producto, y los destinatarios en el caso de Ecosens son los fabricantes de lámina, bandeja y envasadoras. En el caso de Retrade, evidentemente son los envasadores porque es una certificación del producto, de envase, es decir, de la bandeja en sí, de la unidad de envase completa.
El objetivo en Ecosense es exclusivamente la trazabilidad en la incorporación de ese material reciclado, verificar que se incorpora reciclado y que el residuo se gestiona correctamente para su reincorporación. Y en el caso de Ritrey es una cuestión de verificación de tanto el contenido en reciclado en cuanto a su cuantificación y en cuanto al cumplimiento de las directrices de la reciclabilidad. O sea que son certificaciones no excluyentes y a la vez complementarias, ¿vale? Y bueno, por mi parte espero que este mensaje inicial resumido haya quedado más claro en detalle y quedo a vuestra disposición para cualquier cosa que queráis que comentemos, cualquier duda que queráis plantear. Tenéis ahí también mi correo electrónico, o sea que cualquier cosa, encantada. Muchísimas gracias, Mercedes. Ahora vamos a dar paso a las soluciones innovadoras que ya existen en el mercado y damos la bienvenida y las gracias a Ramiro Pelayo, que es director de ventas y marketing de Pack Benefit. Hola, Muchas buenos gracias. días. Adelante. Buenos días, ¿me escucháis bien? Perfectamente. Vale, fenomenal. Pues vamos a compartir la pantalla y empezamos. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a limitarnos a estos 15 minutos de presentación, a ver si lo conseguimos. Es lo más complicado, pero seguro que lo conseguimos. Bueno, lo primero es presentaros un poquito quiénes somos, ¿vale? Nosotros somos una empresa, efectivamente, de un producto bastante innovador. Somos fabricantes de bandejas rígidas compostables, ¿vale? Bueno, luego veremos que no solamente hacemos producto 100% compostable, pero es nuestra línea principal de producto. Esta empresa surge, bueno, realmente la idea de este producto nos tenemos que remontar prácticamente al 2010, aunque la empresa como tal se funda en el 2013 y hay una etapa claramente de investigación y desarrollo, de patentes, de mucha inversión en tecnología, en conocimiento, y digamos que lo que es la etapa ya de empresa productora y que empieza a facturar envases y que empieza a haber una solución en el mercado alternativa a lo que puede ser un envase de un solo uso, bien de plástico, bien de aluminio, surge a partir del 2018, más o menos, ¿vale? Como veis ahí. Entonces, bueno, ahora mismo somos una empresa Ramiro, perdona, disculpa, no vemos la presentación. Vaya, ¿no veis la presentación? Sí, no. A ver si puedes volver a seleccionar compartir. Vamos que no allá. la estamos viendo. A ver, que le doy ahí. A ver. A ver si entra. ¿Qué tal ahora? Ahora sí está entrando. Un segundito. Bueno, y te solo sabéis. Ahora si lo pones en presentación. Sí, ya está. Supongo que con el delay ahora ya lo veréis en pantalla completa. ¿Sí? Pues no se ve en pantalla completa. No se ve. Aún no lo vemos en pantalla completa. Igual te está proyectando de otra pantalla la completa. Si tienes dos pantallas. No, solo tengo una. A ver. Ah, pues no lo vemos en pantalla completa. Vamos a ver. Entiendo que desde aquí, bueno. A ver, abajo. Y ahora le doy a la pantalla completa. Yo sé que lo estoy viendo en pantalla completa, así que espero que, bueno, si no... ¿Qué tal ahora? ¿Pero podéis ver el PowerPoint? Vemos el PowerPoint, pero vemos también el resto de la imagen. Bueno, lo que puedo hacer es intentar reducirlo al máximo posible, así, y de esa manera, a ver si ahora... ¿Qué tal ahora? O visión una hoja igual. O si no abro el PowerPoint, vamos a ver si... Igual mejor. Digo, sí. Perdón, el PowerPoint, el PDF. Porque el PDF, sí, igual inténtalo a ver si con visión PDF. Lo que pasa es que el PDF no lo tenía, preparado. A ver. Si quieres, yo puedo intentarlo. Lo intento Venga. yo, ¿vale? Venga, aquí. Venga, inténtalo tú. A ver. También está un poco...
Bueno, si queréis voy. Mientras vas Sí. abriendo, vamos aprovechando Sí. un poquito los segundos y vamos comentando Eso un es, poquito. eso es. Entonces, bueno, Comentando con... os decía que, bueno, en este momento Pack Benefit es una empresa de ya más de 100 trabajadores que ha empezado a fabricar un producto que básicamente destinamos sobre todo a exportación, porque este tipo de envases cada vez se empiezan a ver más en España, desde luego, no hay ninguna duda, pero ya lleva unos años de ventaja sobre todo en el norte de Europa, y donde tenemos nuestros principales mercados, Francia, Dinamarca, Alemania, bueno, Inglaterra, es básicamente donde estamos vendiendo, ¿vale? Entonces, bueno, por comentaros un poquito, si yo os preguntara cuál es la principal problemática de los fabricantes de envases, seguro que coincidiríamos que la problemática se centra en 3 aspectos, yo diría que fundamentales, ¿vale? El primer lugar es la sostenibilidad. Cuando hablo de sostenibilidad me refiero al impacto ambiental de los envases. Estamos todos preocupadísimos con ese tema, ¿no? Y cada vez las leyes, los gobiernos, las administraciones nos están llevando pues, a soluciones, a que seamos imaginativos, a que usemos otro tipo de productos y demás. Ahí cada empresa le da su enfoque. Hay empresas que apuestan más por la reciclabilidad, como ha explicado Mercedes, hay empresas que apuestan más por el tema de productos compostables, biodegradables, hay empresas que apuestan por la reutilización, por reducir materiales, por reducir pesos, por reducir gramajes. Bueno, efectivamente ese es un punto. El otro punto, el segundo gran punto, es el de la seguridad alimentaria. Algo que damos por descontado, sobre todo en el primer mundo donde vivimos nosotros, pero está claro que la seguridad alimentaria es algo que preocupa mucho a los fabricantes de envases. Cuando hablo de seguridad alimentaria hago referencia a cómo de inerte es un envase. Es decir, es fundamental que las condiciones de uso de ese envase, mientras esté en contacto con la comida que se contiene en el envase, no se produzcan transmisiones indeseadas de sustancias como pueden ser ftalatos, bifenoles, disruptores endocrinos, como puede ser sustancias NIAS, que son sustancias añadidas no intencionadamente, y todo eso al final es algo fundamental, sobre todo cuando un envase se va a someter a temperatura, que es cuando realmente puede haber un mayor peligro al tema de las migraciones. Y el tercer punto que estaremos todos de acuerdo, que nos preocupa mucho a todos, es el de la reducción del desperdicio alimentario. Y ahí, lógicamente, se apuesta por productos barrera, por productos que alarguen la vida útil de la comida. Lo explicaba también antes Mercedes, la importancia de tener un envase que te permita tener una comida durante mucho más tiempo y demás. ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente soluciones a estos problemas nos llevan a temas antagónicos, completamente opuestos, porque si un fabricante de envases o un envasador quiere mejorar su barrera para reducir el desperdicio alimentario y que la comida en vez de 5 días le dure 10, lo normal es que apueste por materiales más técnicos o porque aumente el espesor del envase. Pero ¿qué es lo que ocurre con la sostenibilidad? ¿Qué es lo que ocurre con el impacto ambiental? Se ve perjudicada. Sin embargo, aquel que quiere lo contrario dice, yo voy a apostar por materiales sostenibles, voy a apostar por algo ecológico, voy a apostar por un envase compostable. Ay, amigo, ¿qué pasa con la permeabilidad? ¿Qué pasa con el desperdicio alimentario? ¿Qué vas a hacer con esa carne, con esa verdura que te va a durar en vez de los 15 días o 10 días que necesitas, pues 2, 3? Entonces, ahí está nuestra apuesta de valor. La propuesta de valor de Pack Benefit es una propuesta muy balanceada, es una propuesta que nos permite, puedes pasar ya que nos permite tocar los 3 aspectos de una manera muy clara. Y por eso nosotros consideramos que nuestros productos son realmente una alternativa a los envases actuales de un solo uso en plástico o en aluminio. ¿Dónde hay casos reales? Es lo que os voy a presentar ahora de manera muy rápida. Nosotros hemos diversificado los mercados a los que podemos atender en 3 niveles, digamos, ¿no? Uno lo que llamamos la restauración colectiva, que fue donde empezamos realmente, hace ya 10 años prácticamente, las primeras investigaciones fueron ahí. Entonces nosotros fabricamos envases para lo que es todo lo que es envases para colegios, para universidades, para cárceles, que realmente eran envases que se utilizaban en monopolipropileno, que necesitaban envasar una comida, sellar, calentar y requieren rangos amplios de temperatura porque tienes que envasar en frío y luego calentar. ¿Vale? Eso es un aspecto importante de nuestro negocio. También tenemos mucho en Food to Go, lo que llamamos, que se diferencia del catering en que aquí el consumidor come en la bandeja. Necesita una experiencia
excelente, tiene que pelar el producto de una manera adecuada, la comida tiene que durar varios días porque a lo mejor no te la comes en el mismo día, necesitas luego que te aguante la comida varios días en el frigorífico y demás, y luego puedes calentar en el horno o en el microondas. Y el tercer gran mercado donde estamos ahora y hemos empezado a tener presencia es en el mercado de los frescos. Cuando llamamos frescos, me refiero sobre todo a lo que es una carne, un pescado, que ahí necesita una vida útil superior. ¿Qué es lo que ocurre? Y aquí hago alusión al comentario que hice al principio, que no todos los productos que fabricamos, que son 100% compostables, nos dan estas características, porque como bien explicaba Jordi al principio de su presentación, son materiales que tienen una permeabilidad más alta y por tanto para una carne roja que necesita una atmósfera muy controlada no es posible. Entonces, para este tipo de casos, lo que hemos hecho es sustituir esa lámina de biofilm que introducimos con el resto de productos para que el producto sea 100% compostable, lo sustituimos con un film barrera que nos da las propiedades que necesitamos y nos permite tener una atmósfera controlada y alargar la vida útil del alimento. Eso es un poco el enfoque y la idea. Gracias. Aquí tenéis, bueno, este es un ejemplo de las cocinas francesas en Montpellier, ayuntamientos que realmente suprimen totalmente barquetas en plástico, las cantinas escolares, por estos envases 100% compostables, con las mismas propiedades, las mismas características, la misma conservación, las mismas propiedades de poder generar en horno, en microondas. Y bueno, pues llevamos, ya os digo, este es el mercado sector donde más tiempo llevamos. Y bueno, ahora mismo nos hemos convertido en una referencia sobre todo lo que es línea fría, que se llama en España y bueno, sobre todo en Francia, perdón. Siguiente. Ahora vais a ver algunos casos, algunos ejemplos de empresas que están usando ya este tipo de productos, pues eso, para lo que es una comida para llevar, pero que realmente es algo más que una comida para llevar, porque tú a este envase le vas a poder, como va laminado con este biofilm, con este recubrimiento, vas a poder darle una vida útil a la comida para poder luego dejarla en tu frigorífico durante 4, 5, 6 días sin ningún problema y luego vas a poder en el propio envase calentar en el horno, en el microondas, puedes llegar incluso a congelar, no hay ningún problema, te da todas las posibilidades y todas las versatilidades. Adelante. Aquí tienes otro ejemplo, vete pasando si quieres, así vamos, porque otro ejemplo, vale, y este es un ejemplo que tenemos en Dinamarca, este es en Polonia, bueno, pero en el fondo es el mismo enfoque. Y ahora os quiero enseñar exactamente, no, pasa a la siguiente porque este era un pequeño vídeo, pero bueno, realmente con este problema inconveniente de la presentación, bueno, se queda ahí intermitente, o yo lo veo intermitente, pero bueno, lo que quiero transmitiros un poco este es el concepto del producto para frescos, ¿vale? Para carnes, para pescados, que ya están en las tiendas, en los lineales los podéis encontrar, que están funcionando muy, muy bien. Hemos arrancado en el Corte Inglés, tanto con su propia marca blanca como con firmas que trabajan para ellos y les suministran de carne en este caso. Y bueno, pues es un producto que sin duda vais a empezar a ver un poquito más en el mercado. No voy a hacer mucha referencia a cuestiones o dudas que puedan surgir de qué es un producto compostable y no compostable, porque Jordi lo ha hecho perfectamente, lo ha hecho maravilloso y lo ha explicado mucho mejor de lo que yo lo haría. Entonces, lo único que os quiero comentar es de qué están hechas las bandejas. Vamos a ir un poquito a lo que es el producto en sí. El producto, bueno, ahí antes de nada, como comentario, si os fijáis ahí, veis unas fotografías de cómo se produce la desintegración del envase semana a semana, ¿vale? Como el envase rígido nuestro, al cabo de 12 semanas, en condiciones de compostaje industrial, esto es importante, porque no es lo mismo una certificación Home Compost que una certificación OK Compost industrial. En este caso, nosotros estamos ahora mismo pasando la Home Compost, pero la que tenemos es la industrial, conforme a la norma 13432, como decía Jordi, es crucial, muy importante estar certificado. Uno, cuando dice que es compostable, tiene que certificarlo, no vale estar certificado de boquilla y eso es esencial y una cosa que les decimos muchísimo a los clientes. Por último, ¿cómo se fabrican estos envases? Estos envases están hechos a partir de celulosa. La celulosa realmente es un polisacárido, ¿vale? Desde el punto de vista técnico está formado de moléculas exclusivamente de glucosa,
pero es, digamos, la molécula más abundante de la naturaleza. Forma parte de toda la biomasa terrestre y la podemos encontrar en multitud de sitios. Cualquier residuo agrícola, los árboles, la madera. Nuestra celulosa la obtenemos a partir de madera de árboles, ¿vale? Es una fuente natural, es un recurso natural, es una fuente renovable, es reutilizable, porque realmente me hace mucha gracia. Nosotros utilizamos bandejas que puede reutilizarse porque el producto es tan rígido que, aunque nosotros no lo vendemos como reutilizable, lo vendemos como de un solo uso, pero es un producto que si uno lo tiene en casa puede reutilizar las bandejas, porque realmente por la rigidez que tiene y por cómo se comportan en las condiciones de uso va a funcionar. Es un producto, ¿cómo os diría? Es un producto, por supuesto, compostable, biodegradable. Digamos que tiene un palmarés en ese sentido, desde el punto de vista de sostenibilidad, difícil de mejorar, porque también es reciclable. Es decir, el concepto de reciclabilidad, nosotros que vendemos en multitud de países, producto reciclable en España no quiere decir que te lo admitan como reciclable en otros países, ¿vale? En el momento que tú llevas a una biolámina, una lámina de film, es complicado. En algunos sitios no te lo admiten, en otros sí, como papel cartón me refiero, ¿vale? Entonces, bueno, al final, lo bueno de este tipo de producto es que te permite enfocar el fin de vida de muchas maneras. Lo puedes enfocar desde el punto de vista de compostabilidad, lo puedes enfocar desde el punto de vista de reciclabilidad. Lo digo, esto lo utilizamos como argumento según qué país estemos, porque las normativas son diferentes en un sitio o en otro. No sé si... esto es un ejemplo de una aplicación donde la integración de la celulosa con el biofilm interior que usamos para laminar, lo combinamos con otro biofilm en la parte superior para que haga de tapa, de tal manera que el envase entero es 100% compostable, certificado como compostable, con un pelado sencillo, fácil, para una comida preparada y demás. Que queremos mejorar la sellabilidad y que no sea tan fácil abrir el producto, por ejemplo, en un lineal. A los envasadores les preocupa mucho que un niño pueda llegar y abrir la bandeja de carne y demás, pues no hay ningún problema. Tenemos otros film compostables tapa que funcionan y combinan perfectamente con las bandejas y permiten un sellado mucho más seguro y que sea realmente muy difícil de abrir, ¿vale? Entonces, bueno, es un poco la idea. Bueno, eso es aquí transmitimos un poco el concepto de que el producto es horneable, es microondable, es congelable, es compostable. Adelante. Y bueno, desde el punto de vista nacional, a nivel de punto verde, este tipo de envases cotiza como papel cartón, con lo cual digamos la ventaja para un envasador está ahí, es echar números, es una ventaja muy muy importante desde el punto de vista económico, aunque lógicamente este tipo de envases es más caro que lo que puede ser un envase de plástico. El motivo, bueno, es muy sencillo. Este tipo de envases está naciendo, es una industria emergente. Estoy convencido que cada vez más y más empresas aparecerán, surgirán y fabricarán envases como estos porque la tendencia está ahí. Pero en estos momentos todavía esto está en pañales. Esto es como, para que os hagáis la idea, como en los años 50 cuando las primeras empresas de inyección de plástico se planteaban hacer inversiones para empezar a fabricar sus primeros envases plásticos termoformados o inyectados, ¿no? Entonces, bueno, acaba de empezar. En España creo que somos los únicos que hacen este tipo de envases. En Francia hay otra empresa que también está empezando y os diría que yo conozca, no hay muchas más empresas que hagan este tipo de envases con una laminación interior y demás. Entonces, bueno, creo que tenemos un bonito proyecto por delante y, bueno, también creo que hay hueco para todo el mundo y seguro que vamos bueno, pues a seguir avanzando en nuestro camino y, bueno, espero que os haya resultado interesante la presentación de este producto. Pues muchísimo, Ramiro, muchísimas gracias. Ya sentimos el problema con la presentación. Hemos mareado igual un poquito, pero, no. Pero bueno. Ya lo siento que la experiencia no haya sido perfecta, pero bueno. No, al revés. Solo para recordar que vamos a dejar las presentaciones, vamos a enviar las presentaciones a todos ellos y que en todas ellas están los contactos vuestros para cualquier aclaración y cualquier tema, vamos, y que sois muy amablemente, os disponéis a dar respuesta a cualquier tema.
y dudas que puedan surgir. Y bueno, pues muy rápidamente damos paso a Eduardo Gil. Eduardo también nos va a presentar pues, qué está haciendo Storopack respecto al packaging, en este caso para aplicación en alimentos. Y vamos un poquito justos de tiempo, pero no os preocupéis. Eduardo, haz la presentación tranquilamente y luego las preguntas que podamos responder, respondemos y si no, ya, como hemos dicho antes, a través del correo electrónico. Muchas gracias, Eduardo. Adelante. Ok, pues muchísimas gracias, Monse. Muchísimas gracias, AIM, por la oportunidad de presentar nuestras soluciones y nuestra empresa. Gracias también a los demás ponentes. Ha sido muy interesante. Y bueno, vamos a hacerlo lo más rápido posible, y dejamos espacio, si podemos, para las preguntas. Y empezamos un poco presentando, bueno, espero que se vea bien, me lo confirmáis. Bien, empezamos un poco presentando qué es Storopack. Storopack es un grupo con su base en Alemania, que se dedica a la fabricación de soluciones de embalaje flexible, es decir, rellenos y las máquinas que fabrican estos rellenos, por ejemplo, para muchas soluciones de e-commerce, y tiene otra división que se dedica al moldeo, en la que yo estoy y en la que soy director de ventas para España. La división de moldeo fabrica espumas alveolares, es decir, el típico EPS, blanco, también EPP y otros tipos de espumas más minoritarias, con 10 fábricas en Europa y 4 fábricas en China. Desde hace algunos años, Storopack bueno, pues ha creado ya lo que nosotros llamamos Sustainability Roadmap, es decir, nuestro roadmap de sostenibilidad, donde buscamos diferentes soluciones para revalorizar los residuos, para reciclarlos, para encontrar soluciones para el mercado, reduciendo el impacto ambiental. Y hoy veremos las centradas sobre todo en el mercado agroalimentario, porque nosotros trabajamos también en otros mercados. Aquí vemos, en este roadmap, vemos los diferentes momentos dentro de la cadena de valor de un envase o de una pieza, donde podemos reciclarlo. Y cuanto más a la izquierda hacemos el reciclaje o la valorización de ese residuo, mucho menos impacto ambiental tenemos. Entonces podemos partir desde la reutilización, como vemos a la izquierda, soluciones en polipropileno expandido, que se utilizan principalmente en el mercado de farma o en el mercado de la automoción, hasta soluciones de reciclado mecánico, donde los residuos de EPS, por ejemplo, pueden ser utilizados en aplicaciones de construcción o de embalaje, con nuestra nueva solución de RPS, hasta las soluciones que son más a la derecha, donde ya embalajes alimentarios, por medio de procesos químicos, se pueden volver a reconvertir en materia prima o en embalajes. Empezamos primero con la primera solución, que es una solución que Storopack ha desarrollado un poco para mostrar qué es posible hacer dentro de un embalaje alimentario. Entonces, le hemos llamado la caja Cyclic. Esta caja es una caja, básicamente una caja de pescado de toda la vida, que he desarrollado con nuestros clientes, en este caso en Francia, principalmente Intermarché y otros clientes que utilizan cajas de pescado como embalaje. Este es un embalaje fundamental para ellos para conservar el alimento. Buscamos una solución más sostenible. ¿Más sostenible desde qué punto de vista? Pues desde el punto de vista de las características y el diseño del embalaje. Nosotros aplicamos un proceso de codiseño en el embalaje, y también pasando por la utilización de materiales más sostenibles. En el centro vemos la solución con material compostable, que es una espuma muy novedosa, desarrollada precisamente por BASF, que se llama EcoBio, que es una espuma compostable industrialmente y basada en materiales de origen biológico. Y a la derecha vemos una caja fabricada con material 100% reciclado EPS, que luego veremos esta solución que se llama Chemcycling o reciclado químico. Las características de esta caja, bueno, son similares a las de una caja normal, pero si nos fijamos un poco, vemos que su diseño pues, es más esbelto, utiliza menos material, consiguiendo la misma resistencia, lo cual, pues, obviamente ahorra recursos. Además, tiene una tapa que es encajable, con lo cual evitamos la utilización de flejes, y tiene, por el resto, las mismas características que una caja de pescado normal, lo cual nos permite reducir la cantidad de residuos y utilizar una solución que funciona perfectamente para la aplicación. Además de esto, como decimos, tenemos la posibilidad de hacer la caja en un material 100% compostable. En este momento es un material
bueno, no lleva mucho tiempo en el mercado y actualmente, como sabemos, con las nuevas legislaciones que están entrando en vigor y el nuevo interés en materiales compostables y biodegradables, estos materiales están subiendo considerablemente de precio, pero sigue siendo una solución interesante para algunas aplicaciones especiales. Como vemos, un poco lo que es el ciclo de fabricación de esta caja, empezamos con un material biológico que se procesa exactamente igual que otros materiales compostables, está basado en PLA, que es el material compostable más común. Con este material lo que hacemos es crear una espuma expandible, exactamente igual que el EPS, aunque su procesado es algo más complicado, y a partir de ahí creamos la caja, que es exactamente igual que una caja de EPS o bastante similar, pero con un material compostable. Luego el compostado, como ha comentado el anterior componente y también Jordi, es un compostado industrial, pero es muy interesante para este tipo de residuo o este tipo de aplicación, puesto que los residuos son residuos normalmente industriales que se concentran en los supermercados o en otros lugares donde la colección de residuos y su compostado industrial junto con los residuos alimenticios es relativamente sencillo. Este embalaje, además, ha recibido pues, por sus características el Oscar del embalaje, que es un premio que dan anualmente la Asociación de los Embalajes de Plástico de Francia, que se llama el IPSO, junto con ICA, que es la Asociación de Fabricantes de Embalajes de Plástico en Alemania. Básicamente es un embalaje que sus aplicaciones reales van a ser pequeñas, pero sí que nos sirve para mostrar que es posible realizar hoy en día con un embalaje de plástico. Tanto en el ecodiseño, es decir, reduciendo el impacto básico de un embalaje, pasando también, por supuesto, por medir la huella de carbono de un embalaje, que cada vez es más demandado por nuestros clientes y también es posible hacerlo con un embalaje como este, como aplicar soluciones compostables cuando esto es necesario. Lo siguiente iremos a otra solución que me parece muy interesante y bueno, que ha desarrollado la empresa BASF, la mayor empresa química del mundo, y que en sus roadmap de sostenibilidad va, digamos, a la parte más final de la cadena de valor. Cuando un embalaje ya ha sido utilizado en contacto alimentario, está sucio o está dentro de un contenedor amarillo mezclado con otros residuos. Como sabemos, hay residuos de gran volumen, como el PET, que hemos visto antes, o como otros residuos que se pueden separar por su volumen. Esto es posible, sin embargo, hay otros tipos de materiales, como el poliestireno y otros muchos polímeros, que tienen unas grandes propiedades, pero que acaban en la fracción mixta de los embalajes. Hasta ahora, estos embalajes podrían valorizarse energéticamente o podían buscarse otras soluciones si se conseguían separar, pero no era posible tratarlos de manera conjunta. En esta solución veremos que sí es posible hacer esto por primera vez, aunque, por supuesto, llevará unos años, digamos, hacerlo a escala industrial. Vamos a ver un vídeo donde se explica esto, concretamente en la aplicación del EPS y concretamente en una fábrica de Storopac. Espero que se vea bien. Lo que no vamos a ser capaces es de tener el audio, entonces yo haré una pequeña explicación de lo que se va viendo en el vídeo, que espero que sea suficiente. Luego, por supuesto, si hay preguntas, pues encantado de contestarlas. Como vemos, esta es la planta de Langenau, de Storopac. Es una planta que está en el sur de Alemania, en Baviera, en la frontera con Baden-Württemberg. Y este es Jochen Hamel, el director de planta. Esta planta se dedica a los embalajes protectores a medida, es decir, embalajes para electrodomésticos, por ejemplo, u otras maquinarias, y también embalajes a temperatura controlada en EPS para aplicaciones como farma. Procesan unas 8 toneladas métricas de EPS, no hacen otro tipo de espumas, solamente EPS. Storopac ha sido cliente y socio de BASF prácticamente desde que se desarrolló el EPS y fue elegido como partner para probar el nuevo proceso ChemCycling y en este caso el EPS C-Cycled en sus plantas de Alemania. Esta materia prima se ha producido, como decimos, a partir de residuo mixto que viene del contenedor amarillo, que por un proceso termoquímico se convierte en un aceite de pirólisis. Lo que nos permite esto es, a partir de un residuo mixto de diferentes plásticos, a través de un proceso termoquímico,
crear un aceite de pirólisis que se puede utilizar como sustitutivo de la materia prima fósil para producir cualquier materia prima de plástico, en este caso el EPS. El EPS o estiropor, como le llama BASF de su marca, SeaCycled. En Storopack lo que hicimos fue un proyecto piloto en nuestra planta de Langenau, donde este estiropor SeaCycled se utilizó en una prueba a ciegas. Lo que quiere decir es que ninguno de los empleados en el proceso conocía que esta materia prima era una materia prima diferente de la habitual o normal. Entonces, bueno, en esta planta lo que se hizo es empezar el proceso, que ahora veremos en su primer paso. En primer paso obtenemos la materia prima del proveedor, en este caso BASF, obviamente, y vamos a hacer un proceso de preexpansión a partir de la perla, exactamente normal, como lo hacemos con cualquier otra materia prima que no es proveniente del proceso de chemcycling. Después de la preexpansión se guardan unos hilos durante unas horas y ya se puede proceder a través de unos tubos, otros sistemas, llevarlo a las máquinas donde se inyectan unos moldes. A través de vapor de agua lo que se hace es expandir las perlas y fusionarlas y se obtiene el EPS, que es un material que en un 98% está compuesto de aire, con lo cual tiene unas propiedades protectoras y también aislantes térmicas muy buenas. El resultado de la prueba pues, es que ninguno de los empleados involucrados ni tampoco el director de la planta pudieron notar ninguna diferencia en los productos terminados respecto a un producto basado en una materia prima fósil, de origen fósil. ¿Por qué? Pues básicamente porque la estructura química del material es exactamente la misma. Esta es una de las grandes ventajas de este proceso, que la estructura química o la composición química y las características del material son exactamente iguales a las de un material de origen combustible fósil, y al mismo tiempo que nos permite, obviamente, como hemos dicho, valorizar residuos de la parte mixta sin necesidad de separarlos. Para terminar, bueno, decir que obviamente esto es un proceso absolutamente novedoso que se está desarrollando a escala industrial, pero nosotros como partners de BASF en este proyecto tendremos ya materia prima disponible en los próximos meses en un número de toneladas considerables y bueno, ya tenemos proyectos con algunos clientes para iniciar la producción de embalajes basados en estiropor o EPS SeaCycled. Y eso es todo más o menos por mi parte. No sé si hay alguna pregunta, pues la vemos al final. Sí, ahora vamos a verlos. Muchísimas gracias a ti, Eduardo. La verdad es que es un tema muy interesante. Creo que lo más interesante de hoy es ver la diversidad de opciones que existen, ¿no? Que se está trabajando en muchos ámbitos y que bueno, que en el mercado hay diferentes opciones. Como Jordi ha dejado bien claro, que cada una tiene su utilidad y que hay que mirar dónde va a acabar esto, ¿no? Al final de vida, dónde va a acabar para saber exactamente qué tipo de material tenemos que seleccionar. Pero bueno, que el abanico de opciones es muy amplio, ¿no? Sabemos que es la hora, pero bueno, animamos a los ponentes, espero que podáis tener disponibles unos 5 minutos más todos para poder dar respuesta al menos a las preguntas que tenemos publicadas aquí y a los oyentes pues también, que nos dejéis unos 5 minutos más para dar respuesta a las preguntas, ¿vale? Entonces, voy directamente a hacer las preguntas, las voy a dirigir y bueno, esperar a los ponentes un segundito, ¿vale? Para que podamos dar respuesta con la imagen. Bueno, la primera pregunta era, muchas veces los envases compostables son cribados en las plantas de compostaje como plástico, contaminado de la fracción de plástico. ¿Hay avances en este sentido? Bueno, entonces aquí va sobre la tecnología de las plantas de compostaje. No sé si quién quiere dar respuesta, pero no decía a quién estaba dirigido. Quizás era a Jordi. En el momento que lo hizo, era a Jordi. A ver, aquí es otro reto que tenemos, que cuando estamos hablando de materiales, la industria lo que está haciendo, como se ha visto aquí, de una manera yo creo que muy visual, lamentablemente se ataca a la industria del plástico y la química de una manera brutal, sin escrúpulos, cuando si la gente conociera bien el enorme trabajo que sistemáticamente se hace para aportar soluciones a la sociedad, yo creo que habría muchísima gente que sería más prudente con los ataques salvajes. Entonces, por parte de la industria, lo hemos visto aquí, se están haciendo enormes esfuerzos. La pregunta es si los otros actores de la cadena también están haciendo el mismo esfuerzo
para adaptarse a todos los cambios y soluciones que está proponiendo la industria. Porque hay plantas de compostaje que ni tan solo cumplen la normativa 13432, que es la norma, el único estándar que hay que confirma que el material acabará siendo convertido en biomasa. Entonces, el reto que hay es no solo exigir a la parte de la industria que dé soluciones, que hay muchas, como hemos dicho, sino que todos los actores actúen como tal. Aquí, para mí, hay un gran problema, y es que se confunde el reciclado con el reciclado mecánico. Con lo cual, se está dedicando muchos recursos al reciclado mecánico, que es una vía buenísima, pero tendríamos la gente que entender, cosa que intentamos, que la administración entienda que una cosa es quemar residuos así a la babalá o tirar residuos a la babalá, y la otra es que los plásticos son las únicas materias primas que te permiten tener 4 vías de valorización perfectamente válidas, todas ellas igual, que es el reciclado mecánico, la valorización energética, la valorización química y la valorización orgánica. Y por esto sería importante hablar de valorización y no de reciclaje, porque si no hay un error que se confunde la valorización, que es dar valor a un residuo, con reciclar, y terminas reciclando mecánicamente y atacando a las otras vías de reciclaje. Con lo cual, ¿quién va a invertir en una planta si ahora, por ejemplo, hay soluciones de envases compostables? Pues las plantas se tienen que adaptar o se tendrán que adaptar a una nueva realidad. Y al final, entre todos los actores, tenemos que hacer el máximo que tengamos en nuestras manos y con cariño. Es decir, lo que tenemos que hacer es entre todos remar en la misma dirección. Y está claro que si la industria está haciendo un esfuerzo brutal para desarrollar nuevas soluciones, lo que no puede ser es que luego digan, es que este no se comporta bien en mi planta, y mi planta no voy a mover un dedo para que sea realmente más eficiente. Es un reto realmente grande, pero es cierto que hay que empezar a poner los puntos sobre las is en todos los aspectos. Y es verdad que se tratan de una manera incorrecta cuando se tendrían que empezar a pensar de aprovechar más las soluciones que se están poniendo sobre el mercado. Muchísimas gracias, Jordi. Seguimos con una pregunta de Raúl Salanueva, que es de Gobierno Navarra. Lo digo para algunos los que venís de fuera de Navarra. Ecosens considera, es para Ecosens, considera que el actual funcionamiento de los sistemas de responsabilidad ampliada van a permitir alcanzar los objetivos del 50% del reciclado del PET para el 2030. A ver, con las palabras actual funcionamiento es muy amplio. No sé a qué se refiere exactamente. En cualquier caso, sí decir, que eso entiendo que lo conocéis, que los objetivos de los plásticos es agregado, es decir, es un objetivo para plásticos en general. Ese objetivo para plásticos, Ecoembes, por ejemplo, lo tiene superado en 2018 dio más de un 75% en objetivos. Otra cuestión es ahora, cuando se cambie el punto de medición según la nueva directiva y la transposición de la misma, del reciclado, lo que ocurrirá. En el caso concreto del PET, el PET, como sabéis, bueno, si no lo sabéis lo explico, se recoge conjuntamente cualquier tipo de envase de PET, botella y bandeja, es decir, que toda la bala de PET, del residuo de PET actualmente llega mayoritariamente a los recicladores de PET botella. ¿Qué está ocurriendo en el caso concreto de la bandeja, que es lo que, bueno, a mí me compete un poco por responder a su pregunta? Pues que realmente Ecoembes, digamos que para su scope, o sea, su ámbito de actuación a la entrada del reciclador. Es decir, ellos homologan al reciclador y tal, pero realmente no se preocupan después de ese rendimiento de reciclado y cómo les afecta, porque ellos apuntan en el numerador la entrada, ¿no?, al reciclador. Entonces, con ese cambio del punto de medición, ¿y qué está ocurriendo ahora con las bandejas? Mayoritariamente, como los recicladores de botella no tienen una tecnología apta para reciclarlo mayoritariamente, pues acaba como una merma. Entonces, desde la Fundación llevamos ya años, trabajando haciendo pool con los recicladores homologados, el reciclador homologado en este caso, para, digamos, tratar esas bandejas que se obtienen como mermas y reciclarlas, ¿vale? Pero no deja de ser una labor de pool y ahí tenemos que tener la colaboración del sistema de responsabilidad del productor, ¿no?, con esta nueva también medida de el cambio en el punto de medición, que será lo que realmente entre a reciclado, es decir, no se podrá contabilizar una merma como reciclada. Y por tanto entendemos que eso va a ser una colaboración mutua y que se canalizará y ese canal de gestión se creará
en colaboración con el sistema de responsabilidad del productor. En eso estamos, porque estamos en conversaciones con ellos y bueno, es una labor conjunta que se hará. O sea, que esperemos que sí, que en el 2030, para eso estamos, se consiga ese objetivo. Perfecto, muchas gracias, Mercedes. La siguiente pregunta pues también va dirigida, en este caso, a Jordi. Quería saber la opinión de Jordi, en este caso, como Asobiocom, sobre el uso de compostables en la aplicación de bandejas alimentarias en Food2Go, que hemos visto además, y de gran consumo. Dice, en ausencia de un sistema de tratamiento que pueda reciclar, compostar estos residuos, ¿cree que es realmente una solución circular? Gracias. Dice, un webinar de gran interés. Pues gracias a ti por la opinión. Jordi. Bueno, volvemos a lo mismo. Es decir, el tema es, por ejemplo, la típica cosa que decimos, hoy no se recoge la orgánica, ¿no? Entonces, si no se recoge la orgánica separadamente en muchos sitios, ¿qué hago con un envase compostable? Nosotros lo que decimos es, si tú tienes una solución compostable en tu mano, hoy tíralo junto con la orgánica. ¿Por qué? Porque al final llegará un momento, España va muy retrasado con esto, pero supongo que le van a pegar palos, pero ya se están poniendo las pilas, ¿eh? Parece ser que el Ministerio quiere incluso adelantar la obligatoriedad del 2023. Entonces, como va a venir, tú no te preocupes, tú tíralo donde lo tiras la orgánica, porque al final esto terminará siendo separada y el envase aquel lo tirarás con la orgánica. Como hemos dicho al principio, hay que ser conscientes de que hay soluciones para todo. Entonces, si tienes una solución que sea compostable, tírala con la orgánica. Y luego, nosotros estamos trabajando primero para identificar, hay una propuesta que se ha puesto sobre la mesa en que los envases tengan un punto en función del color del contenedor donde se tienen que depositar. Ya principalmente se está hablando de lo que es la etiqueta, posiblemente ya veremos, pero es una propuesta que hay allí para que el consumidor no tenga que ser experto en química para ver dónde va un envase o el otro. Entonces, esto es una idea que se ha puesto en la mesa y entonces, pues la idea es compostable, esperemos que en un momento, en un tiempo tenga un punto marrón, pues lo deposite donde deja la orgánica. Y aquí sí que volvemos a repetir lo que hemos dicho antes, es que el resto de actores tiene que trabajar para que esto sea efectivo. Porque si resulta que toda una parte de la cadena está haciendo esfuerzo y el otro pues está con las manos en la cabecita sin hacer nada, pues esto no tiene sentido. Entonces, es un trabajo de eficiencia de toda la cadena y entonces facilitar al máximo pues que todos puedan ser lo más coherente posible. Es cierto de que no todo tiene que ser compostable, ¿eh? Yo creo que nosotros proporcionamos los compostables y evidentemente tenemos pues cariño por estos materiales, ¿no? Evidentemente, pero sí que tenemos que ser conscientes en que no todo tiene que ser compostable y no porque una solución sea compostable es mejor que otra. O sea, esto hay que ir con cuidado con esto, pero sí que si se utilizan bien, los compostables pueden dar una solución brutal, sin atacar a nadie y encontrando su nicho de mercado que, como se ha explicado muy bien Ramiro, tú cuando tienes un envase en donde está pringado de comida, pues aquello que haces, ¿lo vas a qué? Pues lo puedes compostar y si no, también, como se ha explicado muy bien Eduardo, también hay una solución que al final se va a darle más fuerza, que sería el reciclado químico. Al final, valorización química, perdónate, porque yo creo que la palabra se llama valorización. Al final, es entre todos los actores tenemos que hacerlo lo más eficientes posibles. Muchísimas gracias, Jordi. La siguiente pregunta pues va un poco sobre lo mismo, pero en concreto la dirige a Ramiro para conocer un poco si vosotros tenéis datos sobre vuestros productos, es decir, el uso final. Dice, ¿tenéis datos de cómo es la gestión del residuo de vuestros envases? Quiero decir, si realmente acaban en plantas de compostaje o, por el contrario, en el contenedor amarillo. Bueno, ahí vosotros tenéis experiencia en varios países. ¿Tenéis datos? Claro, sí. Mira, te cuento un poco. En España, el producto mayoritario que comercializamos no es el compostable, ¿vale? Es el que va laminado con un film de muy poco micraje, pero barrera para precisamente, pues porque en España todavía el concepto de vida útil, barrera, días de caducidad está mucho más instaurado. Es más necesario que en otros países donde ya claramente han renunciado a eso.
saben que prefieren tener un envase claramente 100% compostable y pueden renunciar a unos días de vida útil, o saben que la rotación del producto tiene que ser mayor en el retailer o en el centro de consumo, ¿vale? Entonces, en España nuestros envases se reciclan como papel cartón, ¿vale? Y hay que desecharlos en el contenedor azul de papel cartón, previa limpieza de restos orgánicos. Eso es importante, como decía Jordi, ¿vale? Lógicamente no todo el mundo lo hace, por desgracia, pero es así. Deberíamos limpiarlos y darles un agua antes de desecharlos. Fuera, ¿qué está pasando? Pues mira, donde más experiencia tenemos, como os he contado, es en restauración colectiva, ¿vale? Estamos hablando de grandes centros de consumo donde se preparan miles y miles de comidas diarias para colegios, universidades, hospitales. Ahí tenemos dos tipos de experiencia. La primera, la macroexperiencia, digamos. Plantas de compostaje donde se procesa el producto en la bandeja 100% compostable, con su laminación interior de compostable, y el resultado es excelente, ¿vale? Eso sí, en esas plantas, esa planta piloto en París donde se hizo eso, hubo que hacer alguna modificación con respecto al funcionamiento normal y cotidiano con el residuo orgánico. ¿Por qué? Porque la bandeja no deja de ser un ente extraño, que es difícil, es un ente con un tamaño determinado, una rigidez, no se comporta igual que un resto orgánico que tú puedes al cabo de unos días convertir prácticamente en un puré, en un líquido para poder transportarlo y moverlo. Aquí no, hubo que preparar un sistema para poder procesar estas bandejas, trocearlas y que siguieran su ciclo, ¿vale? De compostaje. Otra experiencia. Restaurantes que colocan en cada centro de consumo pequeños digestores, ¿vale? Para que os hagáis la idea, tipo como una lavadora grande, donde diariamente desechan, introducen los restos orgánicos, lo que les sobra de pan, lo que les sobra de lechuga, lo que les sobra del día a día en estos restaurantes, con los envases. El resultado es espectacular. También diariamente se obtiene un desecho, un residuo que se puede utilizar luego como abono para el jardín del colegio, como el jardín del hospital, y digamos cerrar el círculo. Entonces, bueno, esos dos tipos de experiencias son los que puedo compartir con vosotros. Genial, muchísimas gracias. Otra pregunta, vamos en este caso para Storopac. Dice, me parece genial la industrialización de este proceso de reciclaje pirólisis EPS. ¿Qué capacidad productiva hay actualmente? Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Es una muy buena pregunta, efectivamente, porque obviamente este es un proceso bastante novedoso que, bueno, supongo que BASF tenía guardado en el cajón, digamos, hace tiempo, pero que solo se está industrializando en este momento. Para el año que viene hay que decir una cosa que no sé si la he comentado antes, que es muy interesante. No solo que a lo mejor es obvia, pero por si acaso, con este aceite de pirólisis que se produce con el ChemCycling se puede producir cualquier materia plástica, bueno, no sé si cualquiera, pero sí que una gran gama de materias plásticas. Una de ellas es el EPS. Concretamente para EPS, a nosotros lo que nos han comunicado es que el año 2021 la disponibilidad será de 400 toneladas métricas, que la verdad es que no es mucho, pero hay que pensar que llevar a industrializar este proceso a gran escala va a llevar años y probablemente miles de millones de euros de inversión. Entonces, bueno, va a ser un proceso que va a llevar un tiempo. Pero bueno, para el año que viene sí que ya tenemos disponible y bueno, prácticamente tenemos un proyecto donde ya creemos que lo vamos a aplicar. Más o menos unas 400 toneladas, que no es mucho, pero bueno, ya es bastante. Gracias. Gracias, Eduardo. Y por último, una pregunta para Plastic Sense. Enhorabuena por su iniciativa, que es muy necesaria. ¿La bandeja negra de PET también se podrá reciclar? Pues muchas gracias por la enhorabuena, gracias por la enhorabuena. Y a ver, esto es una cuestión de qué ocurre con los residuos en general cuando llegan al consumo y a las plantas y a la bala, porque puesto, digamos, en la coyuntura de un residuo industrial, por ejemplo, y su reciclado, al ser un circuito cerrado, el reciclador no tendría ningún inconveniente y el proceso de reciclado en sí, por ejemplo, una cantidad X de PET negro, reciclarlo y volverlo a reincorporar.
No hay problema, no hay dificultad técnica en eso. El problema es cuando todos los residuos mezclados de toda tipología diferente llega a los contenedores y de ahí a las plantas y de ahí a las balas que luego posteriormente se reciclan. Ahí lo que tenemos que conseguir es la mayor homogeneidad posible. En el residuo municipal es muy complejo. Entonces, todas las directrices de reciclado tienden siempre a procurar recomendar que todos los residuos, en este caso los polímeros, sean o contengan el menor color posible. Es decir, siempre se promueve la transparencia porque lo que te permite luego es obtener una escama transparente que tiene una aplicación totalmente abierta para todas las posibles aplicaciones finales, ¿de acuerdo? Entonces, por eso en una bala de PET, en este caso de bandeja de PET, cualquier bandeja coloreada y más la negra que es totalmente opaca, no se podría, acabaría siendo una merma porque no es posible, digamos, obtener un producto transparente que te permita, digamos, cumplir con los requisitos que te exige, en este caso, un fabricante de lámina, que es que sea totalmente transparente, ¿de acuerdo? Y por eso no se podría reciclar. Ese es el kit de la cuestión. Genial, pues muchísimas gracias a los cuatro, bueno, a los que estáis oyendo hasta ahora, a los que habéis hecho preguntas, por supuesto, y a los cuatro ponentes por estar disponibles este ratito de más y por vuestro tiempo, que ha sido, bueno, de verdad que os agradecemos muchísimo porque al final en este sector, los que trabajamos con el sector, pero luego hay que dar respuestas concretas a problemas concretos, es importantísimo que seáis tan accesibles, que dejéis las cosas tan claras y que, como decís, es una parte importantísima que para que podamos cambiar la realidad necesitamos ese conocimiento. Es un mundo muy complejo. Entonces, vosotros que sois expertos en la materia y que lo habéis explicado tan claramente para todos, pues os lo agradecemos muchísimo. Y bueno, y aprovechamos que próximamente esperamos seguir colaborando, porque realmente es un tema que evoluciona muy rápido, hay muchísimas soluciones y que necesitamos transmitirlo a la industria, ¿vale? Y a los usuarios, por supuesto, también. Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias a todos y bueno, ya sabéis, os animamos de nuevo el día 25 de junio, evento virtual con temas más generales, pero que también pues para debatir sobre la economía circular en el sector agroalimentario. Y hasta aquí. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Adiós. Hasta la próxima. Adiós, Hasta luego. gracias. Cuidaros todos. Gracias, Gracias. igual. Adiós.